Nosotros y la psicología en nuestra casa, hora60.com, en el día de hoy para hablar de un tema muy pero muy importante en todo lo que se referencia a la orientación vocacional y qué hacer con nuestra vida, tanto profesional como laboral. Primero, y antes de presentar a los destacados invitados que tenemos en el día de hoy, vamos a recordar las vías de comunicación. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la orientación vocacional y todo aquello que tiene que ver con cómo elegir, cómo decidir, la multiplicidad de épocas. No voy a ser yo quien hable de eso hoy, sino hemos traído a dos licenciados en psicología muy destacados, con vasta experiencia en el tema, tanto en la orientación vocacional, aquellos jóvenes que están terminando el secundario y los que ingresan en la universidad. Tengo con nosotros licenciado en psicología Mariano Muraciole. Gracias por venir, Mariano. Gracias a ustedes por la invitación. Y también a Esteban Mosca. Esteban, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, y primero preguntarles a ustedes, este es un tema remañido que está, sin embargo, muchas veces hemos constatado que no siempre se cumple con la ley de educación respecto a la orientación vocacional. ¿Qué es la orientación vocacional? A ver si nos pueden ayudar un poco a reflexionar y pensar sobre el tema. Bueno, la orientación vocacional es un ámbito, ¿sí?, desde el cual, digamos, puede estar en manos de profesionales de la psicología o de las ciencias de la educación o de la psicopedagogía, también trabajadores sociales, ¿por qué no? Lo que tal vez modifique el enfoque es el tipo de profesional que está a cargo de la manera en la que lo abordan los distintos profesionales. Tal vez un profesional psicólogo, como podemos ser Esteban o yo, o todo aquel psicólogo que trabaja en la orientación, lógicamente va a tener una perspectiva más acorde a esa formación, ¿no?, de la psicología de las personas, dando, digamos, lugar a aspectos que tienen que ver con lo emocional, con digamos, el poder reconocer en cómo estamos, en qué situación, poder tener una mirada acerca del contexto, de la situación, digamos, de poder tener un análisis, digamos, de las distintas alternativas. Me parece que esto tiene que ver con el foco que puede dar un psicólogo, ¿no? Tradicionalmente esta tarea, esta práctica que llamamos orientación era propia y exclusiva, podemos decir, casi excluyente de los psicólogos. En este último tiempo, hace unos cuantos años ya, esta disciplina y esta tarea específica de ser orientadores se ha ido trasladando a otras profesiones, como los psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, terapistas ocupacionales, porque trabajan mucho el tema de la ocupación, del trabajo. Por lo tanto, hoy somos un equipo, los que trabajamos en orientación, mucho más diverso, mucho más amplio, y esto da también riqueza a la hora de orientar. ¿Cómo es la orientación vocacional en la actualidad, Esteban? En la actualidad, podemos decir, como recién explicaba, el tema de la diversidad. Tradicionalmente, muchos de ustedes han escuchado hablar de test de orientación vocacional, los famosos test donde uno iba, completaba un formulario, inclusive ahora online hay muchos, pero esto, por necesidad, justamente, ha ido readaptándose a otra cosa, que es lo que nosotros llamamos proceso de orientación vocacional, que son encuentros individualizados, personalizados, para poder atender esta demanda que implica justamente ser orientado. Ahora podemos ver y pensar qué es ser orientado. Sí, inclusive la orientación en la actualidad, cuando estaba pensando que también tiene que ver con los nuevos interrogantes o las nuevas problemáticas con los que nos podemos encontrar en el consultorio o en una escuela o con jóvenes, no necesariamente dentro del ámbito escolar, que hoy se da en este campo, distinto por ahí de años o décadas atrás, ¿no? Desde ya que la época modifica y también modifica la cultura y también a los jóvenes. ¿Qué temáticas y problemáticas encontramos hoy en la actualidad en relación a nuestros adolescentes, Mariano? Bueno, en relación a los adolescentes, creo que es lo que más estamos viendo desde hace un tiempo en el consultorio, mismo en el trabajo en las escuelas, es la falta de información, sobre carreras, sobre planes de estudios, sobre roles profesionales.
Y también el manejo de información que no siempre es la correcta, ¿no? ¿A qué te referís con que Me no refiero a siempre que, es la correcta? exacto, me refiero a que tal vez hay una impresión o un supuesto conocimiento acerca de la carrera de, vamos a decir, trabajo social, que en realidad es diferente o no es del todo completa, ¿sí?, respecto de la información real. Es decir, uno puede, digamos, alguien puede estar considerando la carrera de trabajo social por una parcialidad de todo lo que implica el rol profesional del trabajador social. No solo a veces hay falta de información, sino que a veces hay información errónea, ¿no? Creo que, digamos, me ha pasado, ¿no?, de por ahí algún adolescente que te dice, a mí me gusta mucho la economía, y cuando te la explica o fundamenta el motivo por el cual le gusta la economía, en realidad nos está describiendo tal vez el marketing o la publicidad. Entonces ahí es cuando hablamos un poco de, digamos, qué tipo de información se maneja, cómo, de dónde viene. Muchas veces los chicos se manejan con información que viene del entorno, de un par, de los padres, del tío, pero no de información real, como puede ser de la guía del estudiante o de, digamos, de fuentes de páginas web de universidades, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando con los licenciados Mariano Muraciole y Esteban Mosca, que nos están contando un poco cómo eligen los jóvenes en relación a su vocación, la orientación vocacional, errores y dificultades. ¿Cómo es el perfil de él, o cuál es la decisión que toma el joven a la hora de elegir una carrera, Esteban? Bueno, el perfil actual, recién hablábamos un poco en base a lo que decía Mariano, es, para comenzar, mucha desinformación, ¿no? Esto es muy interesante. Ajá. El tema es, ¿qué es informarse y cómo informarse? Porque hoy es imposible no obtener esa información gracias a Internet y la cantidad de ferias, visitas que hacen los jóvenes hoy, por ejemplo, a las universidades. Pero esa información falta que sea reelaborada y no sea una mera recolección de datos. Ajá. Los jóvenes visitan lugares, espacios y traen pilas de información, pero no saben leerla, elaborarla, confrontarla con alguien, reflexionarla. Justamente la tarea reflexiva creo que es algo pendiente para los jóvenes de hoy, porque, como también recién explicaba Mariano, cuesta dar este salto, ¿no?, entre lo que teóricamente leo en esta propuesta y en lo que termino haciendo, en definitiva, en mi realidad, en mi vida, en mi futuro. Entonces, esta distancia cuesta muchísimo acortarla entre lo que yo me imagino que es y lo que realmente, después la realidad, me termina de confirmar. Sí. El proceso de orientación vocacional puede echar luz sobre esas fantasías de lo que cree un joven que puede llegar a estudiar y de qué manera. El proceso de orientación siempre, en este sentido, es uno de los fines, es esclarecedor, por definición podemos decirlo. Y no solo esclarecedor, sino que además es preventivo de muchísimas situaciones que le pasan a los jóvenes de hoy. ¿Por qué es esclarecedor? Porque en primer lugar apunta al autoconocimiento, a que los jóvenes se conozcan más a sí mismos y a partir de este conocimiento puedan elegir, y no al revés, buscar un montón de opciones y ver en cuál yo me meto, tipo a la fuerza, y en la que mejor encajo. Yo creo que ahí, volviendo a un tema, ¿qué puede aportar el psicólogo en esto? Me parece que ahí hay una posibilidad, digamos, más que posibilidad, bueno, una manera de distinguirse tal vez de otros enfoques, ¿no? De la posibilidad de ir a la singularidad, a la subjetividad, qué es lo distinto que puedo aportar yo, quién soy yo, qué tengo para desarrollar, poder profundizar e ir más allá de los intereses que traen a consulta, que muchas veces llevan a otros intereses. Es muy interesante esto. Una de las tareas que tiene que ver con el autoconocimiento no solo tiene que ver con identificar intereses, sino de profundizar en esos intereses. A veces, por ejemplo, un joven puede venir, un adolescente, diciendo que le gusta mucho dibujar, ¿no? Ajá. A ver, uno puede quedarse con esa idea, le gusta dibujar, fenómeno, hacemos un tic, ¿no? Le gusta dibujar, entonces
suponemos que debería ser algo relacionado con el dibujo. Ahora, si uno empieza a hacer preguntas en torno a ese dibujar, uno se puede llevar sorpresas porque se puede encontrar con otras cuestiones. ¿Qué le gusta dibujar? Abstracciones, ¿le gusta copiar? ¿Qué le gusta transmitir? Digamos, podemos encontrar detrás de ese dibujo entonces alguna sensibilidad de tipo emocional. Entonces ya como que vamos enriqueciendo mucho más los intereses. Ya no se trata solamente de una destreza que tiene que ver con el dibujo, sino también con todo lo que está en torno a ese dibujo y que a veces nos puede llevar a realizar una elección como mucho más acertada, porque está mejor argumentada, mejor fundamentada, llegamos mejor. A mí me gusta pensar el proceso de orientación como un proceso de maduración también, donde se llega a una elección como punto de madurez, donde una elección fue pensada, y esto tiene que ver con hacer una buena elección. Para nosotros hacer una buena elección es una elección que fue pensada. Nos tomamos un tiempo cronológico, un tiempo interno, un tiempo de trabajo personal, de procesamiento de la información, de profundización en quién soy, en qué tengo para ofrecer, en mi distintivo, que va mucho más allá del resultado carrera. En realidad, en el proceso mismo, el resultado carrera no importa tanto, porque cae de maduro. Es un punto de llegada al que a uno arriba después de mucho trabajo. Cuando digo mucho trabajo, no me refiero a 1 o 2 años de trabajo, me refiero a un proceso que puede llevar unos 8, 9, 10 encuentros. O sea que este proceso de autoconocimiento se podría pensar más allá de lo vocacional, sino también para desarrollar ciertas potencialidades de las personas, Esteban. Por supuesto, tradicionalmente decíamos que la orientación vocacional se pensaba para el tema de la elección de la carrera, casi exclusivamente. Hoy en la actualidad, muchísimas personas se acercan para realizar un proceso de autoconocimiento y de orientación vocacional para pensar también de qué quieren trabajar, y lo tienen muy claro. Te dicen, yo no quiero estudiar, pero quiero acertar en el tipo de trabajo que me gustaría buscar y tener para mí. No solo eso, también hay personas que quieren encontrar un hobby para hacer y les es muy difícil porque han probado muchísimos cursos y en ninguno se identifican. Entonces vale la pena explorar desde este espacio también como herramienta para encontrar qué quiero hacer. Y mucho más amplio que el tema de las carreras, la orientación vocacional y este proceso en particular sirve para ponernos a pensar qué quiero hacer de mi vida, nada menos, y enmarcarlo en un proyecto de vida mucho más amplio, que es lo que termina de ayudar a sostener justamente esta elección. Qué interesante esto último que decís, Esteban, respecto a empleo, ocupación, trabajo, intereses, todas cuestiones que nos permiten a nosotros ver de qué manera afrontamos nuestra vida. Y también voy a dejar una pregunta latente para el próximo bloque. Digo, ¿qué pasa con estas personas que estudian algo y después desarrollan un hobby a una edad mayor y tienen 2 o 3 profesiones o 2 o 3 trabajos y múltiples intereses? ¿Qué está pasando en esta época donde hay una multiplicidad de intereses y antes parecía ser como algo vedado tener más allá de un interés o de una carrera? Pero eso lo vamos a conversar en el próximo. Segundo bloque, Nosotros y la Psicología. El tema de hoy, orientación vocacional, las vías de comunicación en Facebook, www.facebook.com/hora60, todo en letras, @hora60 en Twitter, y también nos pueden hashtaguear si quieren con hashtag Nosotros y la Psicología. Había quedado pendiente una pregunta. Bueno, con este fenómeno que hoy empieza a aparecer respecto a las múltiples vocaciones y los múltiples intereses, y cómo una persona que por ahí estudió una carrera a los 25 o 30 años, a los 40 tiene otra vocación y tiene 2 vocaciones, 2 trabajos, 2 carreras. ¿Qué está pasando en esta época, Esteban? Bueno, recién pensábamos en voz alta qué está pasando con esta situación en particular, ¿no? Adultos que cambian de elección tipo a los 40 años, por ejemplo. ¿Qué pasó acá? 2 vocaciones, doble interés, ¿qué es lo que está pasando? Ninguno de nosotros servimos para una sola cosa en la vida. Pensarlo de esta manera sería como condenarnos, digamos, a futuro, a siempre hacer lo mismo. Y justamente hoy, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas se dan esta oportunidad de desarrollar otras habilidades que
que descubrieron que tienen, pero no se animaron tal vez a realizarla en su primera juventud. Ajá. Y de más grandes, sobre todo después de los 40, se animan a revisar esto, replantearlo y muchas veces integrarlo a lo que ya están haciendo. ¿Por qué después de los 40? ¿Hay alguna explicación para esto? Después de los 40, porque creo que los 40 es una edad medio bisagra en la psicología del hombre, donde algunos dicen que es la mitad de la vida, y esto funciona de alguna manera a veces así, donde no quiero hacer toda mi vida esto que ya hago hace, por ejemplo, 12 años, desde que empecé a trabajar. No quiero hacer lo mismo, quiero cambiar, quiero pensar otra cosa, quiero hacer lo que me gusta. Y yo les pregunto, ¿pero aquello que elegiste no te gustó? Sí, me gustó, pero no me llama, no me satisface, no me llena, ¿no? Entonces, por eso se animan a explorar otros caminos. Me gusta, para agregar, ¿no? Me gusta pensar en el concepto de hombre como ser siendo, ¿no? Somos ser siendo, ¿no? Somos dinamismo, estamos en continuo armar, ¿no? Estamos todo el tiempo evolucionando, desarrollando aspectos nuevos, retomando aspectos o intereses postergados o que quedaron ahí un poco atrás en el tiempo, y esta idea sirve justamente para entender la vocación, o mejor dicho, lo vocacional, como algo que se desarrolla a lo largo de la vida, y no que es propio de los 17 años. Yo a los 17 años tengo que descubrir mi vocación, que es lo que voy a hacer para toda la vida. Esto es algo que trabajamos mucho en el consultorio, y uno puede decir, ¿realmente pasa esto? Y sí, los chicos realmente vienen en algún punto y en una gran medida, un gran porcentaje, con esta idea de ahora y para siempre, ¿no? Y me parece que entender la posibilidad de entender la vocación como algo que se va desarrollando durante toda la vida, donde uno posterga, retoma, se replantea, le da un nuevo sentido a las cosas, me parece que ayuda. Y hasta lo puedo pensar desde mi lado, ¿no? Hoy yo no llego a 40, obviamente, pero digo, hoy, después de más de 10 años de trabajo en el equipo que tenemos, en Armando, hoy yo también me estoy replanteando el camino vocacional de Armando. Ya no como lo que era al principio, sino con nuevas perspectivas, con nuevos proyectos, ¿no? Y esto tiene que ver con esta idea de evolución, de dinamismo, ¿no? En este sentido, digo, si bien estamos armando, desarmando, rearmando constantemente, ¿cómo se trabaja con una persona que quiere rearmar a partir de lo que ya armó, sin que este proceso sea de dolor, de padecimiento, sino justamente apuntando a la salud y al bienestar? Bueno, para empezar, como decíamos antes, nosotros trabajamos con la salud, con lo positivo, ¿no? Con lo que está por venir, con lo cual, por lo general, uno se encuentra con ganas, con encontrarse con algo nuevo, con ir por aquello que uno todavía no encontró. Sí, es muy raro encontrarse con esa parte más dolorosa. Sí, podemos asociar, si querés, o acercarnos a esta idea de dolor, por ejemplo, para el caso de personas jóvenes o adultas, donde vienen a replantearse un poco lo transitado y a buscar algo diferente, nuevo, que a veces implica ansiedad, ¿no? Implica inquietud, ¿no? Implica no saber qué hacer. Nos encontramos por ahí a mitad de proceso, ¿no? Con preguntas de, bueno, ¿y cómo venimos y a dónde vamos? Y yo voy a saber esto, que, digamos, cómo vamos a terminar, digamos. Eso es lo más cercano que se puede acercar, si querés, al sufrimiento, digamos, pero en el buen sentido, ¿no? Como un momento, vamos a decir, crítico o bisagra, como decíamos antes, que permite dar paso a otro estadio, ¿no? Estamos hablando con los licenciados Mariano Muraciole y Esteban Mosca sobre la orientación vocacional, cómo armar, cómo rearmar, cómo repensar la vocación en las diferentes etapas de la vida. Y Esteban, ¿qué tanto influye el ambiente social, cultural, la familia a la hora de tomar tanto una decisión a los 17 como a los 40 años? Históricamente, ¿no? Nuestra familia ha influido en nuestras decisiones, nuestras elecciones, los valores
que nos han transmitido nuestras familias tienen muchísimo peso, ¿no? Las elecciones tienen que ver con eso, con elegir de acuerdo a lo que es valorado, a lo que es puesto de relieve dentro de la familia. Uh-huh. Por eso hay tanta tradición de familias, por ejemplo, que se dedican a lo mismo. Pero hoy, los jóvenes de hoy se permiten justamente romper esto. No seguir con el mandato. Y si siguen con el mandato, lo hacen desde otro lugar, porque ya no es el mandato. Son jóvenes que se pusieron a pensar, a reflexionar sobre esto y eligen tal vez lo mismo que sus padres, o seguir con el mismo negocio o la empresa familiar, pero desde un lugar de elección. Que esto cambia absolutamente, y el lugar de elección tiene que ver justamente con la reflexión, con decir, yo quiero hacer eso, pero no solo porque lo vi hacer siempre, me es familiar, sino también porque me gusta, porque me identifico y porque además veo ese futuro para mí. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo podemos leer estos cambios que vos bien ubicabas respecto a lo que se elegía en otra época, las decisiones de otra época y las decisiones de esta época? ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno de época? Bueno, las elecciones de otra época eran para toda la vida, uh-huh, ¿no? Pero no solo lo pensemos con respecto a las profesiones, las ocupaciones, las carreras, sino pensémoslo en los vínculos, uh-huh, en las relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el matrimonio, ¿no? Que se pensaba para toda la vida. Hoy los jóvenes tienen esta posibilidad de que si no les gusta lo que están haciendo, se animan a decírselo a sus padres, y sus padres, la mayoría, los apoyan en este cambio. Situación que antes no solo no se planteaba, no se daba y no se animaba a hablar sobre este tema. También con otras cuestiones pasaba lo mismo, no solo con la vocacional. Sí, tal vez en una cultura del esfuerzo, tal vez no había tanto, pienso yo, ¿no? Tanto cuestionamiento a esto de si me gusta o no me gusta, ¿no? Es algo que hay que esforzarse, ¿no? Hay que hacerlo. De hecho, tengo muchos ejemplos cercanos de personas que tienen ocupaciones que fueron elegidas por sus padres, ¿no? Hoy tal vez esta cultura del esfuerzo, digamos, se ha modificado, ha cambiado y se permite más un proyecto más personal, de satisfacción, con el riesgo de muchos mensajes de los medios, de lo que se ve en la sociedad, que obligan a uno a conseguir el éxito, disfrutar ya, hacerlo al máximo, lograrlo hoy, darlo todo, ¿no? Y eso, hay cierto riesgo detrás de eso, ¿no? Como una cuestión como obligada al disfrute, uh-huh, cuando eso al mismo tiempo dificulta el estar presente en ese disfrute, ¿no? En vivirlo. Hay un punto que me resulta muy interesante respecto a lo que vienen contando sobre cómo los jóvenes son capaces de hablar, cómo la época cambió todo lo que tiene que ver con los tiempos, esto que vos señalabas, Mariano, de la inmediatez también. Digo, y en ese sentido podríamos pensar, y dejo la pregunta abierta para el próximo bloque, hay una multiplicidad de carreras para elegir. Sin embargo, 3, 4 carreras siguen siendo las preferidas de los jóvenes a la hora de elegir. Nos estás viendo, nos estás escuchando en hora60.com, las vías de comunicación www.facebook.com/hora60 en todo en letra y @hora60 todo en letra también en Twitter, y nuestro hashtag es hashtag nosotros y la psicología. Venimos hablando sobre la orientación vocacional, la importancia de elegir, las dificultades a la hora de elegir, las nuevas épocas, y había quedado una pregunta que la voy a resumir de la siguiente manera. Mi hijo el doctor, digamos, ¿cómo hay algunas carreras que siguen teniendo una currícula y una matrícula abultada en detrimento de otras? Podemos citar el ejemplo de psicología, derecho, medicina, administración de empresa, contador, y cómo otras han quedado, digamos, si bien hay una oferta mayor, siempre hay una elección para esas carreras que, Mariano, decías, carreras madres. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que hay como varios motivos por los cuales tal vez se sigue sosteniendo
la elección de carreras madre o las carreras más tradicionales. Podemos mencionar, recién mencionamos, abogacía, psicología, medicina, las ingenierías también. Yo creo que puede darse por varios aspectos, por varios motivos, ¿no? Uno puede ser la falta de conocimiento de las carreras nuevas, ¿no? También podría ser cierto temor a de pronto aventurarse a una carrera que de pronto no es tan conocida, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con adolescentes o con jóvenes que después de mencionarles a los padres que quieren estudiar ingeniería biomédica, por ejemplo, bueno, aunque suena bastante importante, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿y eso quién la conoce, no? Con lo cual, también otro de los motivos puede ser el contexto y cuánto el contexto, digamos, permite o apoya otro tipo de elecciones diferentes. A veces está la creencia de que es mejor ir hacia las carreras madre, que podríamos hasta poner un signo de pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como si esto asegurara o garantizara una mayor posibilidad o mayor garantía laboral. ¿Para qué te vas a ir a lo específico? Mejor ir a lo general y después ir a lo específico, ¿no? Es decir, hay como varios motivos o creencias o hasta prejuicios que podríamos pensar que llevan a los adolescentes a seguir eligiendo el mismo tipo de carreras, ¿no? Esteban. Sí, creo que la oferta educativa es tan amplia que también hay muchos jóvenes que se marean y tienden a lo conocido, y lo conocido es lo que da seguridad muchas veces. Es la carrera que conoce papá, mamá, que conoce mi familia, mi tío, mi abuelo, ¿no? Y no me animo a otra carrera que ni siquiera puedo nombrarla porque no la conozco. Encima, si hacemos el salto entre universidades, vemos que tal vez las mismas carreras se llaman con distinto nombre. Entonces tenemos una diversidad en la denominación para nombrar, para mencionar la misma carrera, pero con distinto nombre. Y eso, esta situación a los jóvenes los perturba bastante, ¿no? Porque no terminan de esclarecer cuál es la propuesta, cuál es el rol profesional que yo haría si realmente yo me recibo de esto. ¿Hay mucho prejuicio a la hora de elegir una carrera? Hay mucho prejuicio siempre, ¿no? A la hora de elegir, también con respecto a las carreras. Creo que los jóvenes de ahora son menos desprejuiciados que antes, se animan a algo distinto, pero siempre la tendencia es lo clásico, ¿no? Actualmente recién se ven algunos atisbos de acercamiento a nuevas carreras que tienen que ver, por ejemplo, con lo ambiental, con lo multimedial, con la biotecnología, por ejemplo. Recién se están animando porque también las están viendo en los medios. Entonces, para contextualizar un poco, cuando esa carrera que yo estoy viendo, que podría llegar a ser para mí, y encima veo una noticia que refiere a una investigación, a un profesional, a algo que aparece en la tele, en el diario, en internet, bueno, empieza a ser conocida ya, para mí y para mi entorno. Por lo cual, ya es algo viable. ¿Y cómo están viendo todo el perfil de los jóvenes que ingresan a las universidades? Yo trabajo en una universidad privada hace tiempo y puedo decir que estamos viendo que la transición, ¿no?, de la escuela media a la universidad, esos primeros ingresantes o aspirantes que ingresan a la universidad, tienen cada vez más desafío en todo lo que tiene que ver con la ambientación a la vía universitaria, en primer lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ambientación? Para mí, fundamentalmente, el tema de la metodología del estudio. Ellos piensan que pueden seguir con el mismo método que tenían para estudiar, para su colegio, estudiando muchas veces un día antes, y de esa manera van a poder hacerle frente a la universidad. Entonces, observamos que hay un montón de procesos que tienen que ver con la anticipación, la capacidad de poder resumir, de tener técnicas adecuadas para la universidad. Muchos jóvenes tienen técnicas, pero no son para el estudio universitario, para el estudio superior. Son técnicas que les sirvieron hasta ahora para el colegio. Y por eso la mayoría de las universidades de Argentina, en la actualidad, les ofrece
a todos los jóvenes que ingresan siempre una materia que tiene que ver con esto, con la metodología del estudio universitario. Mariano, ¿cómo se encara la temática de un joven que eligió una carrera, fue a la universidad, quizás como referenciaba Esteban, ha tenido algún tipo de complicación a la hora de la metodología del estudio, esto cae y finalmente termina abandonando la carrera? ¿Cuál es el proceso a rearmar con un joven que dejó una carrera y quiere volver a estudiar? Bueno, ahí hay un proceso de reconstrucción que tiene que ver con ir repreguntando, haciendo nuevas preguntas en torno a aquella primera decisión, aquella elección, los motivos, por supuesto que se indaga en torno a las dificultades que conllevan a la idea de abandonar la carrera. Se trata de dificultad de estudiar, de tiempo, de algún tipo de dificultad ligado a lo cognitivo, se trata de desinterés, se trata de desconocimiento, de falta de información. Algo que también aparece mucho es alumnos universitarios que dejan las carreras en el primer año o en el segundo, con el motivo, el fundamento es que no ven, materias que tienen que ver con lo que ellos se imaginaban o con el quehacer profesional. Y a veces, se inquietan, esperan el primer año encontrarse con la materia que les enseña cómo trabajar y eso los hace abandonar, cuando en realidad, sobre todo en carreras universitarias, uno se encuentra en los primeros años en una formación como mucho más teórica, de fundamentación, lo que los hace un poco como desidealizar, ¿no? Y a veces abandonar la carrera. ¿Cómo vivencia un joven ese abandono o dejar esa carrera que en primer medida eligió? Por lo general, me animo a decir, con bastante angustia. Ajá. Con bastante angustia, porque muchas veces no es la primera vez que renuncian o dejan una carrera. Tal vez ya pasaron por 3 o 4 elecciones. Ajá. Que finalmente no siguieron, ¿no? A veces detrás de esas elecciones nos encontramos con modalidades apresuradas, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Llaman en noviembre, diciembre, no, ya elegí 5 carreras y no pude y quiero apurarme ahora a elegir porque ahora ya se vienen las unidades. Momento, detengámonos, ¿no? Paremos la pelota. Suspendámonos un poco a trabajar sobre uno mismo, a pensar, y la realidad es que por lo general la respuesta que encontramos es una comprensión de eso, ¿no? Como que sí, es cierto, vengo demasiado con elecciones como muy impulsivas, poco pensadas, es verdad, tengo que tomarme un tiempo, si eso me implica perder un cuatrimestre más, bueno, valdrá la pena, ¿no? Pero nos encontramos bastante con jóvenes, si hablamos de jóvenes universitarios, que vienen con bastante ansiedad, con bastante angustia. Vos imaginate, son jóvenes, ya pasaron a formar parte del mundo adulto post-escuela. Se supone que ya son adultos y que ya deberían ser responsables y no están haciendo nada para ellos no están haciendo nada, porque lo que estaban estudiando lo están abandonando, tal vez no están trabajando, las expectativas de la familia o del entorno son grandes, con lo cual el peso que tiene ese no equivocarse de nuevo es muy fuerte. ¿Sí? Un tema sin dudas muy interesante, muy complejo, con todo lo que tiene que ver con la pérdida, el duelo de ese grupo de pares que los acompañó quizás durante 5, quizás durante el primario, el secundario, cómo insertarse profesionalmente y laboralmente. Y también, esta pregunta, Esteban, me parece que puede llegar a ser esclarecedora. ¿Cómo actúan los terciarios como un paso medio entre el secundario y la universidad? ¿Lo podemos pensar así? Sí, lo podemos pensar así, porque yo siempre les digo a los que no quieren una formación directamente universitaria, les hablo de formación escalonada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que vayan logrando sus objetivos a corto plazo. Hay jóvenes, por diversas razones, les cuesta justamente proyectar a largo plazo, y un buen recurso son los terciarios. Los terciarios, dentro de la educación superior, te permite focalizar en esa temática que al joven le gusta,
recibirse en 2 o 3 años de una tecnicatura, por ejemplo, y después, si quieren, pueden articular el ciclo de licenciatura con alguna universidad que tenga convenio. Con lo cual esto es muy interesante, sobre todo para estos jóvenes que les cuesta estudiar en primer lugar, comprometerse y tener un objetivo, una meta en sus vidas a largo plazo. Sin duda es muy interesante esto último que decís. Digo, cómo el terciario puede ahí articular algo entre el secundario y el universitario. Les vamos a hacer una última pregunta para el próximo bloque y es para vos, que por ahí te cuesta definir qué querés estudiar. Estos profesionales de gran trayectoria en el tema de orientación vocacional te van a dar un par de tips, un par de sugerencias. Muchas veces se cree que el orientador profesional, el orientador vocacional es exclusivamente para jóvenes adolescentes que están en la escuela, cuando no es así, ¿no? Ya lo hemos hablado esto antes, que esto abarca también a jóvenes y por supuesto a adultos. Y yo creo que cada vez más también van a aparecer adultos de la tercera edad, ¿no? Sí, a mí me parece interesante, sobre todo al que nos está escuchando, si es un joven que está terminando el colegio y no sabe qué hacer, si es un joven que ya empezó, por ejemplo, a estudiar, pero quiere cambiar, porque se dio cuenta que no era la carrera que él pensaba, que ella pensaba. Si sos una persona que sos profesional y de repente querés darle un giro a tu elección pasada, o ya te retiraste del mundo laboral, estás en esta etapa que nosotros llamamos de jubilación, pero no sabes qué hacer de tu vida. Todos estos actores tienen algo en común, justamente que se replantean el hacer, de qué ocuparme, cómo, con quién. Este tipo de preguntas que van más allá de la carrera y que apuntan a la felicidad, podemos decir, dentro de la vida cotidiana de todos nosotros. Justamente a estas personas les digo que se animen a explorar, a meterse dentro de ellas, a conocerse más, para que puedan hacer algo que tenga que ver con ellas. Si nos estás escuchando, animate a esto, ¿no? A meterte adentro tuyo, a repensarte, a poder dialogarlo esto, y sobre todo a que ese deseo, esas ganas salga afuera, que la puedas materializar, hacer algo concreto. Y que nunca te canses de buscar hasta que encuentres. Con esto tiene que ver justamente lo vocacional, podemos decir. Nunca dejes de buscar hasta que encuentres. Y a veces te puede llevar muchos años y te puede llevar muchos años encontrar. Pero el día que lo encuentres vas a ser muy feliz y vas a poder dedicarte a eso, que toda la vida muchas veces esperaste. Sin ningún lugar a dudas que encontrar y encontrarse es algo muy pero muy bueno. Y para los que se quedaron con ganas, acá tenemos el libro de los licenciados, Orientación Vocacional, Pienso, Luego Elijo, testimonios, reflexiones y ejercicios para una buena elección. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Bueno, espero que hayan podido disfrutar. Nos pasamos unos pequeños minutos de las 4 de la tarde. No obstante eso, agradecerles haber estado ahí. Soy Pedro Salas, esto fue Nosotros y la Psicología. Nos encontramos la próxima.